mitos, poesía y arte. Comenzamos un nuevo programa de mitos, poesía y arte. Hoy vamos a hablar de la luna y, haciendo honor al nombre del programa, vamos a hablar de la mitología que rodea a la luna, y para circunscribir un poco vamos a hablar específicamente de tres mitologías: la mitología japonesa, egipcia y la mitología mapuche. Y la luna es un astro, de más está decirlo, sumamente presente y que ha nutrido la mitología de todas las culturas. Por solo mencionar algunos nombres mitológicos que ha recibido el astro, podemos mencionar a Selene, tal era el nombre que le daban los griegos, que luego sería Luna en la mitología romana. También los muiscas de Colombia la nombraban Chía, y los incas la llamaban Quilla, íntimamente relacionada con Inti, con el sol, y esa unión, esa dupla luna-sol, también está muy presente en la mayoría de las mitologías. Así que, sin más, empezamos este programa en el que conoceremos un poquitito de cómo la luna se ha plasmado en ciertas mitologías. Empezamos por la mitología egipcia. En esa mitología de la cual tenemos algunos vestigios actuales, pero que no conocemos en su total profundidad, la luna recibía distintas denominaciones. Suele pasar en muchas mitologías que la luna, a contrario de cómo podemos suponer actualmente o de lo que nuestro sentido común actual determinaría, era un dios varón, masculino, y el sol una diosa mujer. En el caso egipcio, el dios sol no tenía un sexo, era el dios sin madre, tal como lo denominaban a Ra, y la luna sí era un dios varón, un dios masculino, y tenía distintos nombres en la mitología egipcia, que luego se iban funcionando. Podemos pensar que estos distintos nombres eran distintas características que se individualizaban un poco, pero que pertenecían principalmente al dios lunar por autonomacia, el máximo dios lunar, que era Tot. Pero estos distintos nombres los vamos a mencionar. Uno era Shonsu, que era el dios lunar, y que sus funciones, y por eso se individualizaba un poco de Tot, era principalmente el cuidado de los enfermos. También era muy importante su rol como ahuyentador de malos espíritus, y estaba también muy ligado con la fertilidad de la naturaleza, y algo muy importante para los egipcios, y con los nacimientos. Se lo suele representar como un halcón o un ser humano con cabeza de halcón y medio disco lunar en la cabeza. Este dios Shonsu también, otra de sus denominaciones, de sus nombres, era Ya, que literalmente significa luna, y eran dos dioses de características muy similares, que acorde a la región o acorde a lo que se estaba pidiendo a los dioses, se denominaba de una u otra forma, y ambos se puede decir, como decíamos, que eran características de un dios mayor que se individualizaban un poco, y este dios mayor lunar de los egipcios era Tot, que también Tot era dios de muchísimas otras cosas, entre otras muy importantes de la escritura, nada más y nada menos. Se dice que Tot nació de los labios de Ra, del dios Sol, y Tot, lo interesante de Tot, el que, entre otras características, pero era el dios responsable de pesar los corazones de quienes fallecían con la pluma de la verdad.
Los egipcios pensaban que cuando alguien fallecía era sometido a un juicio en el cual el juez era Tot, y si su corazón pesaba más que la pluma de la verdad, no podían ingresar al paraíso, digamos, para poder entenderlo. Y si su corazón pesaba menos, es decir, si era un corazón liviano, sí podía ingresar. Es interesante este juego con un corazón pesado, en realidad es un corazón que está lleno mayormente de cosas que entorpecen su camino y su entrada al paraíso. Continuamos con la mitología japonesa, una mitología bastante desconocida para nosotros en Occidente. El nombre que también era un dios masculino en la mitología japonesa, la luna, y se llamaba, y perdón si alguien lo sabe pronunciar mejor que yo, Tusu-Kuyomi. Tusu-Kuyomi era el dios de la luna en la mitología japonesa y específicamente en la religión sintoísta. Él era hermano de Amaterasu, que es la diosa solar, y ambos eran hijos de Izanagi. Izanagi en la mitología japonesa eh, es el principal dios que es el creador del mundo y de lo visible dentro del mundo y de nuestro universo. En cierta oportunidad que él estaba escapando, intentó rescatar a su esposa del infierno y no lo pudo lograr, y escapando de una posible muerte, él va a lavar sus culpas, sus pecados a un lago, y de su ojo derecho nace Amaterasu, la diosa solar, y de su ojo izquierdo nace Tsukuyomi, que es el dios lunar. Y estos dos hermanos tienen una relación dual, y esto se ejemplifica en un mito muy bonito de la mitología japonesa, que dice que en cierta ocasión Amaterasu, que es la principal deidad japonesa, que es el sol, le pide a su hermano, a Tsukuyomi, que vaya a visitar a Ukemochi, que era la diosa de la fertilidad, de la fertilidad de la tierra, de los alimentos, de la agricultura, que la vaya a visitar en su nombre. Tsukuyomi va, y cuando llega, Ukemochi lo convida con comida, pero saca su comida de su nariz. Y esto le produce mucha repulsión a Tsukuyomi, y se siente muy ofendido y sin más asesina a esta diosa de la fertilidad, a Ukemochi. Y esto fue muy beneficioso, pese a ser un asesinato para la humanidad, ya que Ukeyomi, al caer en la tierra, de sus órganos empiezan a nacer los cereales, tan importantes en la cultura japonesa. De sus ojos nace el arroz, de sus orejas nace el mijo, de sus genitales nace el trigo, etc. Y así nacen los cereales que van a poder alimentar a la humanidad. Eh, pero esto genera una enemistad entre Amaterasu y Tsukuyomi, y esto hace que estén en perpetua distancia y nunca puedan encontrarse, porque Amaterasu aún no puede perdonar a su hermano por haber asesinado a la diosa de la fertilidad. Y por último vamos a ver qué significaba la luna en la mitología mapuche, la mitología de estas tierras australes, siempre dependiendo de dónde, de cuál sea nuestro punto de referencia, pero digamos del sur del mundo, tal como lo concebimos. Los mapuches llamaban a la luna Cuyen. Se dice que Cuyen era esposa de Antú, que es el sol, la esposa predilecta de Antú, quien tras la batalla de los Pillanes, en la que Antú logra derrotar a los Punam, elige como esposa a Cuyen. Y esto desata una especie de conflicto, de batalla en el cielo, en el universo, ya que las demás estrellas se empiezan a sentir muy celosas de que Antú haya elegido como esposa a Cuyen, y finalmente esto se resuelve con la intervención de Antú, disminuyendo el brillo del resto de las estrellas
y aumentando el brillo de Cuyén. Y eso hace que en nuestro cielo nocturno veamos mucho más brillante a la luna Cuyén sobre el resto de las otras estrellas, quienes fueron castigadas en cierta manera por Antú. Ambos, Antú y Cuyén, se casaron en el fin del mundo, en el horizonte final del mundo, de la Tierra. Y se dice que en cierta ocasión tuvieron una discusión y Antú golpeó a Cuyén de una forma muy fuerte, y eso hace que veamos a la luna con sus cráteres y sus manchas. Y esto explica también que Antú persiga cada día a Cuyén, intentando volver a reunirse en ese final de la Tierra, en ese horizonte último, pero que Cuyén aún no ha perdonado la ofensa de Antú, y entonces están en este perpetuo seguirse y no encontrarse. Los mapuches tienen una denominación para cada una de las fases de la luna, siendo Cuyén Ulchá, la luna nueva, y que es también representada como una doncella joven; Cuyén Ñuqué, que es la luna llena y es representada como una madre; y Cuyén Cuyé, que es la luna menguante y es representada como una anciana. Bien, y ya para finalizar este episodio de hoy, quería compartirles un poema mío que he escrito en honor, en agradecimiento, en gratitud a la luna. Y sería bueno que luego en los comentarios, quien quiera hacerlo, intercambiemos brevemente sobre las posibilidades de restablecer una conexión con la luna, que ciertamente en nuestra cultura occidental se ha perdido, en la que veo que hay esfuerzos de muchas y muchos por restablecerla, y cómo podemos abrevar en este conocimiento ancestral con respecto a la luna, que era simbolizado en estas mitologías, para potenciar esta reconexión. El poema se llama En la noche de los siglos. Espero que le guste, y al finalizar el poema me despediré. Y entonces, antes de hacerlo, les recuerdo estas partes no sé si de obligación, pero que nunca está de más recordarlas, que si quieren suscribirse o darle un me gusta al canal, no cuesta nada, y suele sumar para la vanidad propia. Eh, Espero que les guste el poema, y muchas gracias por haber escuchado hasta este punto. El poema se llama En la noche de los siglos, está en mi libro El áspero crepitar de la luz. Ojo blanco de umbrío párpado, que en la noche de los siglos abre y cierra. ¿Qué oda te cantan en la noche de los siglos, sobre iluminadas lomas, aullidos y colmillos? Qué misterioso hilo de esperma, qué invisible río de leche te une con las aguas de la carne, con la sangre y el sexo, la fertilidad y los nacimientos. Y qué imperceptible lazo de cometas evaporados, qué silencioso gancho de nubes esquiladas te une con las aguas de la tierra, con océanos y ríos, con arroyos y lagos. Nosotras, como vos, con brisnas de lo astral, venimos de la madre, desde sus entrañas profundas, y al verte en el cielo, cantamos, abuela y hermana, y celebramos tu tenue presencia. Gracias.